Saludos, mi nombre es William Frank y hoy estaré presentando mi investigación de la Universidad de Maryland, Small Cell Condition Media, Altered Endothelial Cell Metabolism and Transport. Esto como parte de la convalidación de la clase de investigación subgraduada. Nuestro sistema cardiovascular está compuesto de arterias, venas, capilares y a su vez, si vemos aquí a nivel macro, tenemos las células endoteliales, que son la primera capa de células que rodean el lumen, y alrededor de las células endoteliales tenemos células del músculo liso. Las células endoteliales están altamente involucradas en varias regulaciones de nuestro sistema cardiovascular, tales como la vasodilatación, que es el ensanchamiento de los vasos sanguíneos, la vasoconstricción, la reducción de estos, la coagulación, que se está involucrado en el sellar una herida, y angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de algunos viejos. La difusión de las células endoteliales está relacionada a enfermedades tales como la arteriosclerosis, que es la acumulación de placa, la diabetes, un problema metabólico, y el cáncer y tumores especialmente. Es conocido como las células endoteliales pueden ser alteradas por células inmunológicas, microRNA, moléculas solubles en la sangre, receptores, proteínas, óxido nítrico, pero poco se conoce cómo las células de músculo liso que se encuentran alrededor de las células endoteliales, cómo estas pueden tener un efecto en las células endoteliales. El objetivo principal de este proyecto es conocer o identificar cómo las células endoteliales pueden ser afectadas por las células del músculo liso en su metabolismo. Nos estaremos enfocando en 4 metabolitos y estos van a ser glucosa, lactate, glutamina y glutamate. Nuestra hipótesis para este proyecto es que las células endoteliales van a mover metabolitos hacia el vasosite de la célula, donde serán tratadas con Small Cell Condition Media para poder sostener a las Small Cells. Me explico. Aquí tenemos a nuestras células endoteliales y nuestras células del músculo liso. Nuestra hipótesis dice que las células endoteliales van a mover glucosa hacia el lado basal de las células endoteliales o donde se encuentran las células del músculo liso, al igual que lactate, glutamine y glutamate. Nuestro proyecto se enfocó en 3 experimentos distintos, pero aquí les estaré explicando el primero. En este tenemos que sembramos células endoteliales en un plato de 6 con Endothelial Cell Growth Media y lo dejamos crecer en la incubadora de 2 a 3 días. Al mismo tiempo que sembrábamos a las células endoteliales, también sembrábamos nuestras células del músculo liso, en la cual echábamos media en un plato y añadíamos 2 concentraciones de células distintas. La primera, que era de 1 por 10 a la 5, la vamos a llamar confluent, y el segundo grupo de concentración de células la vamos a llamar subconfluent, y esta tenía una concentración de células de 1 por 10 a la 4. Sembrábamos la célula y la dejamos en la incubadora por 24 horas. Luego de 24 horas quitábamos el plato de la incubadora y le quitábamos el media viejo. Y luego añadíamos DMEM. Luego lo dejábamos en la incubadora por 24 horas adicionales. Luego de las 24 horas donde las células del músculo liso estuviesen en la incubadora, recolectábamos el media. Como mencioné, tenemos 2 grupos, el grupo confluent y subconfluent. El confluent era de mayor concentración de células y el subconfluent de una concentración menor. Con DMEM preparábamos lo que iban a ser nuestras soluciones para la experimentación. Tenemos control, subconfluent y confluent. Estos 2 contenían 20% de sus respectivas soluciones de los platos que habíamos sembrado con células del músculo liso en distintas concentraciones. Confluent para mayor concentración de células del músculo liso y subconfluent para menor concentración. Aquí tenemos nuestro plato
de las células endoteliales que anteriormente ya habíamos sembrado y le quitábamos el media viejo y añadíamos el nuevo. Control, subconfluent y confluent. Como les expliqué en el slide anterior, donde en nuestro plato que teníamos células endoteliales añadíamos las soluciones nuevas de confluent, subconfluent y control, tomábamos muestras de estos respectivos grupos a las 0 horas. Luego añadíamos nuevamente el plato en la incubadora por 24 horas y recolectábamos muestras de los grupos. En un plato de 96, ¿verdad? Que estaba correctamente rotulado. Este plato lo poníamos en el Biochemistry Analyzer y este medía la concentración de los metabolitos de interés: glucosa, lactate, glutamine y glutamate. Aquí tenemos nuestros resultados en gráficas, donde tenemos que para el eje X están los grupos control, subconfluent y confluent, y para el eje Y hay un cambio relativo, ya sea en disminución o en aumento. En este caso, para glucosa no tuvimos una significancia estadística, pero para lactate podemos ver que hubo un aumento relativo mayor en la producción de lactate para el grupo control. ¿Qué podemos inferir de esto? Que posiblemente el grupo control está utilizando, ya que no tiene la presencia del media de las células del músculo liso, pues está usando un pathway metabólico más de la utilización de glucosa que produce lactate. Para glutamina tuvimos una disminución mayor de glutamina en el grupo confluent. ¿Y qué podemos inferir de esto? Que posiblemente el grupo confluent está utilizando mayormente glutamina para la producción de ATP en el ciclo de Krebs. Si comparamos con lactate, el grupo confluent tuvo una producción menor en comparación al control, ya que pues no está usando mucho glucosa o el pathway de glucólisis, pero sí está aumentando su consumo de glutamina en el TCL cycle o el ciclo de Krebs. Para glutamina, pues hace sentido que tengamos un aumento mayor en el grupo confluent de producción de glutamate, ya que pues, glutamate es un componente o un producto del consumo de glutamina en el TCL cycle de la célula. Otro de los experimentos que utilizamos fue un immunofluorescence staining con el objetivo de poder medir proliferación en las células endoteliales. Para esto utilizamos un antibody primario con Kite67 y uno secundario. Luego usamos un microscopio para poder medir la cantidad de Ki67 en el núcleo de la célula, que es un determinante de proliferación celular. Aquí tenemos nuestros resultados del ensayo de proliferación. Las imágenes tomadas por el microscopio fueron analizadas por un software y aquí tenemos los resultados. No tuvimos significancia relativa entre los grupos sobre el porciento de Ki67 en el núcleo, al igual que la cantidad de células en los distintos grupos. Así que podemos decir que no hubo proliferación. Para el último de nuestros experimentos utilizamos un tipo de plato que se llama Transwell. Aquí tenemos un plato normal y este es el Transwell. Y lo que diferencia esto de otros Transwells es que en el fondo tiene una membrana. Así que cuando sembramos células en el lado apical, las células se van a quedar ahí en la membrana, y en el área basal, ¿verdad? Pues podemos añadir media o soluciones para experimentación. Al igual que los otros experimentos, utilizamos DMEM para preparar nuestras soluciones para los distintos grupos. Control, tenemos nuevamente subconfluent con 20%
del media recolectado de las células del músculo liso y confluyen con el 20% del respectivo media recolectado de las células del músculo liso sembrada a una concentración mayor. Aquí tenemos nuestras células endoteliales. Quitábamos el media viejo y añadíamos las soluciones para la experimentación, ya sea control, subconfluent y confluent. ¿Y por qué utilizamos este tipo de plato, Transbro? Bueno, aquí podemos replicar lo que ocurre anatómicamente, donde en el área de arriba o en el área apical se encuentran lo que es la sangre, y en el área basal están las células del músculo liso. Aquí nosotros añadimos en la parte de abajo, en el área basal, aquí por al ladito, añadimos las soluciones que preparamos con el condition media de las células del músculo liso. Y arriba, pues no añadíamos ningún tipo de tratamiento, porque pues se supone que fuera natural, como normal, como donde está la sangre. Y lo que nos permite este transbol es medir el transporte de cómo las células endoteliales cambia la concentración de los metabolitos, ya sea del área apical al basal o del área basal al apical. Tenemos el control y el subconfluent. En el confluent, donde ya, como ya mencioné, en el área basal, en el área de abajo, añadíamos el tratamiento para ver cómo las células endoteliales pues influían en ese transporte de los metabolitos de un lado a otro. Al igual que en el otro experimento, tomábamos muestras, pero esta vez tomábamos muestras también tomamos muestras de dos áreas, del área apical y basal, para ver el cambio en la concentración de los metabolitos, a ver cómo es que cambian las concentraciones de apical a basal o basal a apical. Tomamos muestras a las 0 horas, a las 24 horas y utilizamos el Biochemistry Analyzer para ver el cambio en las concentraciones de los metabolitos. Aquí tenemos nuestros resultados, donde X muestra los grupos, control, subconfluent y confluent, y para Y el cambio relativo. El único en el cual tuvimos significancia fue para el lactate apical, donde el grupo confluent, de alguna forma, las células endoteliales llevaron el lactate más al área apical. ¿Y por qué? Porque al área apical no sabemos realmente el pathway metabólico de por qué esto ocurrió, pero sí podemos inferir de que el lactate en el área apical aumente, ya que el lactate es un desperdicio que pues las células quieren enviar a la sangre para luego ser procesado en el hígado o en los riñones a través de la orina. Para el área basal, en donde únicamente tuvimos significancia, fue para el cambio relativo en glucosa del área basal, donde hubo una disminución mayor en las células sembradas con subconfluent. ¿Y qué podemos inferir con esto? Bueno, las células subconfluent, como ya habíamos mencionado, son aquellas que sembramos con baja concentración de células, por lo cual nosotros pensamos que las células endoteliales, dentro, ¿verdad?, de su análisis, por decirlo así, estaban enviando más glucosa o nutrientes al área basal donde se encontraban las subconfluent para que éstas crecieran y pues hubiera más proliferación, porque cuando hay crecimiento pues hay gasto en energía y por lo tanto pues entendemos nosotros que las células del músculo liso le estaban diciendo a las endoteliales pues que enviaran, por decirlo así, más recursos al área basal donde se encontraban las células subconfluent. Como conclusión, podemos decir que las células endoteliales sí pueden ser alteradas por los medias sembrados con células del músculo liso y que no hubo una proliferación cuando las células endoteliales fueron sembradas o estuvieron en contacto con condition media de las células del músculo liso. Para trabajos futuros, deseamos conocer mejor o investigar la relación metabólica entre lactate, glutamine y glutamate,
Investigar si este cambio metabólico sería distinto cuando las células endoteliales y las células del músculo liso estén en contacto directo. Medir la permeabilidad cuantitativamente de las células endoteliales, al igual que conocer mejor los mecanismos de cómo las células endoteliales transportan estos metabolitos, ya sea a través de transcelular o paracelular. Y también comparar los cambios del metabolismo en distintas líneas celulares del sistema endotelial. Aquí se encuentran algunas de nuestras referencias que utilizamos para este proyecto y mis agradecimientos a todos los que aportaron a este proyecto, al igual que el grant del NIH. Gracias por su atención.